Hola, Dios te bendiga en esta noche. Quiero platicar contigo en esta noche, con tu yo interior. Amén. Mm, Quiero contarte una historia de un cierto hombre llamado Jonás. Jonás era un hombre usado por Dios, era un profeta, el cual Dios mandó hablarle al pueblo sobre una gran destrucción en el planeta, en, en realidad en Nínive, en la ciudad de Nínive. Pero cuando Jonás vio que Dios podía perdonar a esa sociedad en general, Jonás no se sintió atraído porque sabía que Dios iba a perdonar a Nínive, pero que él tendría que ir a poner la cara, él tendría que ir a poner toda su identidad delante de la sociedad, ¿verdad? Y realmente podría morir en medio de tanta circunstancia difícil. Entonces Jonás decidió escapar un día. Dijo, ok, yo voy a tomar un pasaje a Tarsis, ¿verdad? Y no iré a Nínive. Y sabían que había dioses, un dios mitad pez, mitad hombre, ¿verdad? Y Dios le dijo, Jonás, yo te voy a llevar, yo voy a utilizar mi propio móvil para llevarte porque tú no quieres ir. A donde yo te estoy mandando, tú no quieres ir. ¿Cuántas veces tú quieres escapar de Dios? Y yo queremos escapar de Dios, de su presencia, de la palabra profética que Dios te ha hablado, de las cosas y situaciones tan importantes y predecibles que Dios ya habló a tu vida, que van a suceder, ¿verdad? Y realmente no quieres vivirlo. Más de alguno siempre se está oponiendo a ti, más de alguno siente que tiene la autoridad sobre tu vida, más de mucha gente tiene momentos de oposición en tu vida y siempre tienen la razón, creen siempre tener la razón, son amadores de sí mismos y muchos de ellos son sabios en su propia opinión, creyendo saberlo todo eso, porque creyéndose sabios se hicieron necios y hasta cambiaron la gloria de Dios por la mentira. Entonces hay situaciones que cuando en las que Dios te está movilizando y tú quieres salir y gritarlo y cantarle al mundo, ¿verdad? Las cosas que te están sucediendo, pero hoy yo quiero dialogar contigo, con tu yo interior, ¿verdad? Cuando tú te sientas solo, cuando tú te sientas triste, ve a Dios, no huyas solamente, porque ¿cuántos de nosotros no queremos escapar de Dios? ¿Cuántos de nosotros queremos escapar de nuestro entorno, de comentarios absurdos? ¿Cuántos de nosotros no queremos escapar de nuestra vana manera de vivir anterior, ¿verdad? Y pensamos y decimos que yo fui esto, yo fui lo otro, y ya no queremos entender que hemos nacido de nuevo y que esa fue nuestra vana manera de vivir, ¿verdad? Pero muchos de nosotros necesitamos entender que de Dios no se puede escapar, que las veces que hemos querido escapar de Dios, resulta que Dios tiene un móvil y cuando mandó a Jonás tomó un pasaje y se fue en un barco, en una nave, pero Dios dijo, yo tengo mi propio móvil y yo tengo mis propios métodos en los que tú me vas a obedecer. Y lamentable y tristemente cuando Dios manda esas situaciones no las queremos vivir, ¿verdad? Esas situaciones no las queremos vivir y no las queremos vivir, no las queremos vivir porque realmente sabemos que son difíciles y que aunque para Dios no hay nada imposible y si habrá algo imposible para Dios, aunque hay cosas que para Dios no son imposibles, no hay nada imposible para Dios, pero no queremos ver más allá de nuestros principios, no queremos ver más allá de las decisiones que Dios ha predestinado, no queremos ser pasados por el fuego, no queremos ser procesados. Y a veces nos pasa como los niños chiquitos y le tenemos miedo a todo. No, le tenemos miedo al cuco, le tenemos miedo a la cucaracha, le tenemos miedo al agua fría, no nos queremos bañar, no queremos comer algo que no nos gusta, nos pasan muchos disgustos y nos indisponemos en nuestro interior y muchas veces así se siente el espíritu y así se siente nuestra alma. Y Dios dice, no, es que yo no te mandé a eso, es que tú vas a hacer lo que yo diga. Cuando Pedro también
veces Dios tiene predestinado situaciones difíciles a las que Él te va a llevar. Y vivimos viendo con nuestros ojos espirituales y nuestros ojos internos del corazón el momento esperado en el que Dios tomará esas decisiones de llevarnos a esos momentos. Muchos de nosotros tenemos sueños y decimos, claro, fíjate, creo que ya estuve en este lugar. Y es que ya lo soñaste, ¿verdad? Dios ya te había llevado en el espíritu a ese lugar. A veces pasan ese tipo de cosas. Pero dice la palabra de Dios que el espíritu de la profecía es Dios mismo. A veces tú quieres escapar. Yo también he decidido escapar de muchas situaciones. A veces quiero escapar. Mi alma se siente como un pajarito que quiere escapar de la jaula, ¿verdad? Y muchos así se sienten. Así se sienten. Cuando Dios habla a tu vida y dice, bueno, Señor, yo ya tengo un ministerio, yo ya tengo una familia, yo ya tengo un hogar, ¿por qué yo estoy pasando esto? ¿Verdad? Pero muchas veces en nuestras situaciones difíciles, Dios quiere que tú vivas situaciones que realmente ya están escritas en la palabra de Dios, que realmente ya están ahí desde hace años, desde hace siglos, y están escritos ahí. Y nosotros decimos que ya hemos vivido todo, que ya todas las cosas que normalmente están sucediendo, que estamos muy maduros, que estamos en toda nuestra sabiduría y que todo lo sabemos, creemos que todo lo sabemos y que todo podemos hacer, pero realmente dice la palabra de Dios que sin Dios nada podremos hacer. Dice, porque separados de mí nada podéis hacer. Y realmente es de lo que a veces queremos escapar. Cuando Jonás escapó, Dios lo llevó y en medio del mar, estando ya en aquel viaje, Dios envió una tormenta. Y en ese preciso momento dijo, allá te espero un móvil. Y cuando ahí donde precisamente empezó la tormenta, ese lugar no era el indicado, no era el lugar a donde Dios lo quería llevar. A veces nosotros tomamos atajos y creemos que eso es lo que va a suceder, lo que nosotros queremos y no lo que Dios quiere. Y cuando tomamos esos atajos, Dios quiere sacarnos de ese trasfondo, pero ya no se puede. Entonces nosotros nos metimos en un problema con Dios, realmente. Nos metimos en un problema con Dios y Dios empieza a resolver nuestros problemas, pero de diferente forma, porque yo te dije que fueras hasta Nínive. Y cuántas veces nosotros en nuestros problemas no queremos ir hasta el lugar indicado donde Dios nos llamó, donde Dios nos permitió y nos exigió que estuviéramos en ese preciso momento, en ese preciso lugar, ¿verdad? Y dicen por ahí que el flojo trabaja doble, ¿verdad? El flojo trabaja doble. Y es porque Dios nos está mandando a hacer algo que nosotros realmente no queremos hacer, no queremos llevar a cabo. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios es ilógica. A veces como que esa gracia es tan ilógica que redarguye Dios en nuestra vida, pero el orgullo lo aplasta totalmente. Y como aplasta tu orgullo, como tu orgullo se siente oprimido, se siente realmente derribado, tú no quieres llevar ese tipo de situaciones en tu vida. Pero a veces Dios puede presentarte diversas problemáticas, diversas situaciones en las que realmente tú seas procesado y pasado por el fuego, cuando realmente ya quieres llegar a ser una joya o un tesoro de la realeza de parte de Dios, ¿verdad? Dentro del tesoro de Dios dijo, esto es mi real tesoro, ¿verdad? Un pueblo escogido, eso es mi especial tesoro. Pero también decía, es lo que yo quiero, ¿verdad? Entonces, cuando Dios toma el oro, antes de que el oro sea una alhaja, esas escorias tienen que ser quitadas. Y muchas veces nosotros no queremos ser el oro que está en medio de la escoria. Y precisamente para hacer una buena alhaja tienes que tener parte de escoria. Y después que Dios te procese y seas metido en ese fuego, introducido en ese fuego, llegarás a ser una buena, preciosa joya de parte de Dios, permanentemente
dentro del tesoro de Dios, pero mientras no. Y hay gente que necesita decir que la escoria no le gusta, pero a veces Dios en medio del proceso tiene una escoria pegada al lado del oro. Y cuando esa escoria no ha sido removida y pasada por el fuego, y Dios toma lo mejor, la sustancia, el líquido, el metal, el líquido, y lo procesa, lo mete en el fuego y así convertirlo en un metal, el creyente no entiende que tiene que ser pasado por el fuego, ¿verdad? Para ver si es perecedero, para ver si es de buena calidad. Y realmente decir que es joya y un tesoro y una alhaja en el tesoro de Dios, ¿verdad? Y nosotros ya no queremos vivir ese tipo de situaciones. Cuando Dios toma a Jonás, lo único que dice Jonás es ok, y dice, échenme en el mar, yo soy el culpable. ¿Y cuántas veces Dios no te ha llevado al mismo lugar de la misma situación? Y es que tú necesitas hasta decirle a Dios, echadme al mar, y el mar se va a quietar, ¿verdad? Porque sabes que tú eres el que Dios está llamando, porque sabes que tú eres la persona a la que Dios está eligiendo, porque hay un enviado que él precisamente está procesando para llegar a ese lugar. Pero a veces nosotros queremos hacer nuestra vista muy finita y no queremos entender que realmente no estamos viendo nuestra predestinación, el plan perfecto de Dios con ojos de fe. Dice que Abraham pasó muchas cosas, pero que él le creyó a Dios, esperanza contra esperanza, ¿verdad? Y realmente muchas de las personas dicen, es que yo no soy lo que tú eres, ¿verdad? Y eso a mí me duele. Pero realmente tú no necesitas ser lo que son otros para poder apantallar a Dios, para poder impresionarlo. Tú tienes que ser solamente quien Dios quiere que sea realmente. Porque cuando Dios tiene algo para ti, si es algo difícil, tú lo tienes que hacer más sencillo. ¿Por qué? Porque muchas veces en medio de la testarudez hacemos que Dios trabaje mal con nosotros, de una manera más drástica, de una manera más hostil, de una manera más áspera, cuando realmente Dios tiene toda la paciencia del mundo y te está hablando con tiempo para que tú hagas aquello para lo que Dios te envió. Y así es la lluvia, dice, así es mi palabra, como desciende de los cielos la lluvia, dice, y la hace y riega la tierra, ¿verdad? La lluvia y la nieve, y se riega la tierra y la hace producir y germina, ¿verdad? Y da semilla al que siembra y pan al que come, así es mi palabra. Y cada vez que Dios te da palabra, tú tienes que tener ese entendimiento, esa sabiduría, que lo que Dios te habló, eso es. Y no hay otro motivo, no hay otra salida, y Dios tiene ese plan para ti, pero realmente nosotros podemos entender que nuestro espíritu se siente a veces triste, a veces se siente acongojado, a veces se siente abrumado, ¿verdad? De parte de Dios, dice, nosotros te hablamos como de parte de Dios, dice, como que de Dios hablamos, dice, como hablamos de parte de Dios, que para Dios somos olor grato, y para la gente que somos, ¿verdad? A veces somos la peor peste, ya somos la peor peste de la sociedad, y no es así. Dios dice que para Él somos olor grato delante de su presencia, y que realmente lo que tú necesitas, que realmente lo que tú quieres ser delante de Dios, ¿verdad? Si para Él somos olor grato, ¿por qué no eres olor grato? ¿Verdad? ¿Por qué no eres olor grato? ¿Por qué no eres eso que Dios te dio? No necesitas atajos, no necesitas condenaciones, no necesitas prejuicios mundanos para ser quien Dios realmente ha escogido que tú seas. Para ser la identidad y la predestinación que Dios te dio, solo necesita su palabra, porque Él envió su palabra y lo salvó de su ruina, porque Él sustenta al mundo con la palabra de su poder,
con la sustancia de su poder. Él sustenta todas las cosas con la sustancia de su poder, con su gloria. Solamente basta su gloria. Y decimos, ¿dónde está la gloria de Dios? Y es invisible y es la que sustenta, es la que crea, es el poder creativo de Dios operando en todas las cosas de dificultad. Y realmente el ser humano quiere hacer las cosas como vive el mundo, quiere vivir como vive el mundo, quiere hablar como habla el mundo, quiere expresar que su salvación es como lo hizo el mundo. Y realmente cuando venimos a Cristo ahora somos una nueva criatura. Y las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Mientras tú traigas a la memoria todas las cosas pasadas de tu familia o de tus amigos, de tus sobrinas, de tus primas, y traigas todo a tu vida, siempre estarás en las mismas, porque dice la palabra de Dios que aquí yo hago cosas nuevas, que pronto saldrán a la luz, ¿verdad? Dice, pero no traigáis a la memoria las cosas pasadas, porque cuando tú traes las cosas, las peores cosas a tu memoria de fulano y sultano, otro te lo va a decir a ti. Y eso es la ley, dice, no juzguéis para que sean juzgados. La palabra que Jesús dio es ley, dice, es la regla de oro. Es la regla de oro, no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Y muchas veces siempre tenemos iniciativas de problemáticas y realmente no las queremos para nosotros. Y Dios nos manda a pensar que nosotros no seamos ingenuos, ¿verdad? No seamos ingenuos, dice, sino ser astutos como las serpientes y sencillos como las palomas. Pero si tú ya eres una serpiente astuta, ¿por qué tú no vas a tener astucia? Realmente la serpiente cuando tiene un cascabel y se empieza a escuchar y ve que el ser humano tiene una vista de lince que puede oler la sangre, el calor de la sangre está ardiendo o está realmente fría. Y cuando él siente que la sangre a veces está ardiendo la sangre, a veces el animalito se va porque sabe que esa persona la puede matar y es astuta. Pero cuando la serpiente ve que la sangre está fría, es entonces el momento en que viene y muerde y se va. Entonces dice la palabra de Dios, sed pues astutos como las serpientes y sencillos como palomas, porque nosotros, dice, aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Y Dios no nos mandó a ser lobos, nos mandó a ser corderos, no nos mandó a ser serpientes, pero nos mandó a tener astucia, como estos pequeños animalitos, ¿verdad? Tomar ejemplos que realmente nos sirven en nuestro diario vivir. Muchas veces nosotros decimos, ¿por qué vamos a escapar de todas las cosas? ¿Por qué vamos a escapar de todas las cosas? Realmente tenemos que llorarle al Señor. A veces tenemos que decirle a Dios, ¿sabes qué, Señor? Yo quiero escapar de esto, quiero escapar de lo otro. Y realmente somos como un ave que vuela hacia un lado de la jaula y otro lado de la jaula y está ahí, y eso está ahí en tu corazón. Esa inquietud, esa ansiedad está ahí. Pero realmente dice la palabra de Dios que echamos todas nuestras ansiedades delante de Dios porque Él tiene cuidado de nosotros. Cuando nosotros nos hemos dado cuenta que vienen muchas angustias, muchas aflicciones, aún hemos pasado tribulaciones, porque la iglesia del Señor ha pasado tribulaciones y otros han pasado persecuciones, ¿verdad? Dice, y otros, y el despojo de vuestros bienes han sufrido. Muchas cosas hemos sufrido y no las andamos publicando, pero lo hacemos por amor a Cristo, porque creemos que Dios hará cosas grandes y perfectas, hará Dios. Entonces yo digo, ¿tiene Dios en su mentalidad una perspectiva diferente de las cosas? ¿Tiene Dios una mentalidad que a ti siempre te esté agobiando, siempre tengas tristeza, siempre tengas dificultad? No es así. No es así. Es que Dios conoce el corazón del hombre y sabe que es imperfecto. Dice la palabra de Dios, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dice, solo tú, Jehová. Dice, ¿verdad? ¿Quién lo conocerá? Solo Jehová, que escudriña la mente y el corazón y conoce todo intento y las intenciones del corazón. Realmente nosotros hemos estado en discusiones, aflicciones, hemos tenido oposiciones, presiones, persecuciones, tribulaciones,
maldades, necesidades, de todo tipo de cosas. Pero Dios nos ha dado esa fortaleza. Dios nos ha dado esa bendición de permanecer firmes, y aun cuando la mente nos quiera ser cambiada, aun cuando nosotros, Dios necesite más perseverancia en nuestra firmeza como creyentes, en nuestra diaria vida cotidiana, amén. Dios nos dará juntamente con Él todas las cosas, no tenemos que temer. Pero hay algo que siempre pasa en el ser humano, y es el huir, el desear escapar. Yo deseo escapar, yo deseo que esto, y ya no puedo más. Y así tengo varios años y años y años y años y años y años. Y el apóstol Pablo dijo, si para mí el vivir es Cristo, para mí el morir es Cristo, dijo, y el morir me es ganancia, ¿verdad? Pero si el vivir, dice, me resulta beneficio en la obra de Dios, entonces ¿por qué voy a desear morir? Amén. ¿Por qué estar con vosotros más tiempo? Entonces muchas veces el cristiano siempre está pensando, tiene una mentalidad, me quiero morir, nos va a pasar esto, nos va a pasar lo otro, y no es así. Dios no tiene esos planes para contigo. Dios no tiene esos planes para contigo. El plan de Dios siempre es perfecto. Y a veces nos dicen, no, pues acuérdate que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, y muérete, si te toca morirte, muérete. Y no es así. Dijo Pablo el apóstol, si a mí me resulta en beneficio el trabajar más tiempo en la obra de Dios, si esto viene de parte de Dios, yo tengo que estar más y hacer más cosas en la obra de Dios, entonces no me beneficia, entonces no me conviene. Entonces tenemos que aprender a leer todo el capítulo 1 de Filipenses, ¿verdad? En adelante, para poder entender que realmente los planes de Dios son perfectos. Los planes de Dios son perfectos, porque muchas quejumbres, muchas insinuaciones, muchas condenaciones, muchos prejuicios que vienen, realmente las cosas internas más profundas Dios las conoce. Las cosas secretas más profundas Dios las conoce. Dios no utiliza guerreros siempre heridos para destruir al pueblo de Dios. Pero Dios usa soldados, ¿verdad? Usa soldados que están realmente, dice, sufriendo penalidades. Dice, tú pues, hombre de Dios, dice, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y muchas veces las penalidades no las queremos sufrir. No queremos llevar angustias, persecuciones. Y podemos decir que son penalidades, ¿verdad? Y a lo mejor tenían otros conceptos de penalidades, ¿verdad? Pero hoy en día, si tan solo viéramos el oprobio, las injurias y ese tipo de cosas, a veces es vergüenza, ¿verdad? Y ya lo sufrimos y ya todas las cosas pasamos, pero nos faltó el oprobio, nos faltaron los prejuicios, nos faltaron cosas hasta patriarcales en las que tenemos que aprender a vivir, y nosotros ya estábamos detenidos en solo la ley, ¿verdad? A veces Dios tiene planes perfectos a profundidad y quiere meterse en tu corazón, escudriñarlo, enseñarte, que aprendas, entiendas y puedas enseñar a otros. Dice que sean sabias y puedan enseñar a otras, ¿verdad? No solamente a sufrir como sufre el mundo, que realmente sufre y se va y se va al pecado y a la perdición, sino realmente, aún en medio de todas las cosas que hayamos vivido, permanecer en esa mentalidad y en nuestro corazón el amor de Cristo, que realmente sea perecedero, que el amor de Cristo nos constriña, nos obligue a amar a Dios a pesar de todas las cosas, a pesar de todas las circunstancias. Hay mucha gente que ni siquiera pudo perseverar en una iglesia. Muchas de las gente de sus iglesias fueron quemadas, otros fueron perseguidos y muchos despojos sufrieron. Entonces yo digo, es tiempo que el creyente le diga a Dios: Señor, no puedo huir de ti, ¿verdad? ¿A dónde me iré de tu presencia?
decía David, ¿a dónde huiré de tu Santo Espíritu? Ciertamente las tinieblas no encubrirán de ti. Dice, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, Padre, ¿verdad? Decía Jesús. Decía David, le decía a Dios, ¿a dónde iré de tu presencia? Y realmente cuando Dios te da un plan perfecto, tú siempre quieres vivir, ¿verdad? Y yo he sentido eso de parte de Dios de repente. Pero las veces que me he movido, Dios me ha ayudado. Dios ha sido mi ayudador. Y el pastor más antiguo en el Éxodo, ¿verdad? que fue Moisés, le dijo a Dios, si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí, ¿verdad? Si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí, yo no quiero salir, yo no quiero ir a un lugar donde tú realmente no me has enviado, pero si tú realmente me has enviado, sácame de aquí, ¿verdad? Le dijo él a Dios, ¿a dónde iré de tu presencia? Decía David, pero Moisés decía, si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. Y qué hermoso es Dios, que realmente sin la presencia de Dios no se puede hacer nada. Y ir contra la misma presencia de Dios, tampoco podemos combatir, ¿verdad? Porque siempre necesitamos la ayuda de parte de Dios, que viene de parte de Dios. Entonces, aunque nos sientamos cual ave enjaulada, le tenemos que decir a Dios, realmente yo quiero escapar de ti, pero ¿a dónde iré de tu presencia? Realmente quiero ir a otro lugar, pero si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. Si estos no son tus planes, tampoco lo hagas, Señor, porque tú tienes que tener un plan conmigo, porque tú tienes un plan conmigo. Y a veces nos falta ser más abiertos, ¿verdad? Con Dios, empezarle a Dios, a platicar a Dios, dialogar con Dios y decirle a Dios lo que realmente siente nuestro corazón. Porque esa mentalidades vanas, mundanas, paganas, que son siempre de estarse maldiciendo, eso no nos edifica. Eso no nos edifica. Y si las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, que uno se esté condenando uno con otro, tampoco te edifica, ¿verdad? Porque dice, mejor es bendecir y no maldigas. Y que las malas conversaciones también corrompen las buenas costumbres, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas nunca nos va a ayudar. Pero cuando dialogamos sanamente, edificándonos a nosotros y el cuerpo de Cristo, realmente eso aprovecha. Porque cuántas de las personas han querido salir de su hogar llenos de turbación, llenos de impaciencia, llenos de coraje, llenos de ansiedad, llenos de rabia, porque las cosas que se escuchan ya no son buenas. Y realmente Dios no quiere que tú perturbes a otros. Dios te quiere llevar también a un plan de madurez espiritual en el que tú empieces a crecer, en el que realmente digas, ya no vivo yo, vive Cristo en mí, ¿verdad? En el que no apaguéis al Espíritu Santo a través de muchas y diversas pláticas diarias, porque podemos decir que no contristemos al Espíritu Santo, pero hay un momento en que lo apagas. Hay un momento en que lo apagas. ¿Y cuándo lo apagas? Cuando no eres una persona edificante para los demás. Y muchos podemos decir, ay, pues tú qué me vas a decir, tú siempre me estás diciendo así, 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 tú no me estés diciendo nada, no me diciendo nada. Y siempre sí estamos. Pero cuando las palabras son para edificación para tu vida, realmente son aceptables. Dice la palabra de Dios que aceptemos con mansedumbre la palabra implantada en nuestros corazones, porque nos puede ayudar, porque nos es de provecho, nos es de beneficio. Pero realmente cuando escuchamos vana palabrería todos los días, ya queremos oír un silencio, ya queremos oír algo que nos edifica, algo que te llena realmente. Y David le dijo a Dios, Señor, pues ¿dónde voy a estar yo? Si yo voy a este lugar, ahí estás tú, y si voy al otro lugar, también estás tú. Y si yo quisiera que tú cambiaras las cosas, irme a la oscuridad para no verte más, lo mismo te son las tinieblas que la luz. En el día no me puedo esconder de ti, tal vez me puedo esconder de ti, pero quiera hasta que llegue la noche para estar escondido.
Pero sabes que lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque yo he comparado tu presencia en medio de la oscuridad y lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, decía David, ¿verdad? Él pasaba por encima de esas montañas, por encima de esos piedras resbaladizas y ponían esas campanitas en sus pies. Y entonces él aprendió a decir, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Donde yo esté en medio de la oscuridad, tú eres mi luz, tú eres mi lámpara. Y decía David, mi Dios alumbrará mis tinieblas, ¿verdad? Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Entonces él aprendió a decir, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Yo he comprobado que tú eres el mismo ayer y hoy por todos los siglos. Yo he comparado que lo mismo te son las tinieblas que la luz, ¿verdad? Cuando yo te necesito, tú ahí estás conmigo. Tú ahí estás conmigo y aunque el mundo diga lo que quiera decir, tú eres mi Dios, ¿verdad? Decía, tú eres mi roca, mi castillo. Y cuando él no tenía castillo, cuando Saúl andaba persiguiendo, él decía, oh Jehová, ¿verdad? Oh Jehová, dice, roca mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y es cuando nosotros aprendemos a valorar las cosas que Dios hizo por David, porque es una gran bendición, una gran ayuda de parte de Dios, el saber que Dios está contigo donde quiera que tú vayas, que tú te quieres escapar de Dios y te quieres escapar de la gente, realmente, pero el descansar en Dios es más que todas las cosas. Y ahí, en vez de escapar a la soledad del desierto, en vez de escapar hacia las tinieblas, en vez de escapar hacia un lugar paradisíaco, ¿verdad? Escapamos y nos adentramos en el hueco de la peña, ¿verdad? Dice, paloma mía que estás en lo escarpado de la peña, ¿verdad? Y refiere a la iglesia. Se refiere a la iglesia, que la iglesia es como esa palomita que está en lo escarpado de la peña, ¿verdad? O que está cerca de la peña escondida. Entonces nosotros decimos que esas palabras vienen de parte de Dios, porque si tú quieres escaparte, pues no te escapes, porque Dios dice, ¿a dónde iré de tu presencia? ¿A dónde iré de tu espíritu? Ciertamente las tinieblas no encubren de ti, y aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Dice, si me remontara a las alturas, de allí también me va a tomar tu mano. Si me fuera a lo profundo de la mar, de ahí me asirá tu diestra, ¿verdad? Y si me fuera a lo más profundo, allá me mandarás la serpiente. O sea, no había nada, un lugar perfecto donde David podía escaparse de Dios. Y a mí un día Dios me dijo, tú vete a tal lugar y yo ya te voy a mandar hielo, yo te voy a mandar glaciares, tú vete a tal lugar y yo ya te voy a mandar esto, yo te voy a mandar lo otro. Y yo dije, Señor, pues ¿a dónde voy a escapar? Y si tú me haces esto, yo te voy a hacer esto y yo voy a hacer lo otro. Entonces yo entendí que la palabra de Dios es infalible, que las palabras de Dios son inescrutables, que cuando tú quieres hacer lo que tú quieres, hay cosas que son inaveriguables, que tú quieres hacer siempre lo que quieres, pero Dios nunca te lo va a permitir. Nunca te va a permitir hacer tu santa voluntad, ¿verdad? Entonces nosotros queremos escapar de Dios, Dice, ¿por qué? Si Dios puso otra persona que no me ama a mí, Dios ama más a otras personas, y no es verdad. Dios tiene a todo el mundo en sus manos y realmente tiene todo el cuerpo de Cristo bien concertado y unido, pero lo tiene en diferentes partes, donde Él es la cabeza, donde la cabeza es Cristo. La cabeza es Cristo, nosotros no somos la cabeza. No somos la cabeza, ¿verdad? No somos la cabeza. No, la cabeza es Cristo. La cabeza es Cristo. Y nosotros a veces queremos ser la cabeza. Nosotros queremos siempre ser el que manda, pero de parte de Dios te lo digo, mientras tú no entiendas que la cabeza es Cristo, ¿verdad? Mientras tú no entiendas quién es el Rey de Reyes, mientras tú no entiendas quién es el Señor de Señores, no vamos a estar bien. No vamos a estar con esa felicidad. Mucha gente está impaciente, siempre tiene algo que hacer, siempre. Y yo leía un día en una palabra, la palabra paciencia significa el que habla
paulatinamente. Esa es la paciencia. Dice, el que habla despacio. Entonces, cuando nosotros queremos tener paciencia, hay gente que está enojada. Cuando queremos tener paciencia, ¿qué vamos a hacer en esas situaciones? Hablar despacio. Dios es amor. Él es mi castillo y mi roca, ¿verdad? Eso es tener paciencia. Entonces empezamos a gesticular con paciencia, lentamente. El que habla lentamente, eso es paciencia. Eso es educar nuestra paciencia. Pero el que siempre está hablando, el que no se soporta, el que está inquieto, tiene ansiedad dentro de su alma, dentro de su corazón, que tiene que llevar a los pies de Cristo, a llevar a un rendimiento absoluto, porque realmente todos necesitamos de Dios, pero todos necesitan la paz de Cristo. Hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. Hay una paciencia que no viene de esa sabiduría terrenal, animal o diabólica, ¿verdad? Sino que esa paciencia viene de lo alto. Dice, mirad cómo el labrador espera la lluvia, ¿verdad? La temprana y la tardía. Y él está esperando. Si es junio, si es julio, si es marzo, él la está esperando. Alguna vez en diciembre llueve, ¿verdad? Pero el labrador espera con paciencia la lluvia temprana y la lluvia tardía. Amén. Y en esas necesidades, ¿tú qué necesitas de parte de Dios? Dios realmente tiene que llenar tu corazón. Dios realmente tiene que llenar tu corazón. Si tú estás lleno de todo, pero menos de Dios. Si tú estás lleno de emociones, pero no estás lleno de Dios, eso no te va a ayudar siempre, ¿verdad? Tenemos que tener ahí, dice, vosotros tenéis la unción del Santo, ¿verdad? Pero dice que en nosotros habita toda la plenitud de la deidad de Cristo. Toda la plenitud de la deidad de Cristo. Y eso nos trae paz. Eso también nos trae paciencia, esa plenitud, ese fruto del Espíritu que empieza a crecer, también nos trae paciencia. Pero si nosotros diariamente estamos contristando al Espíritu Santo, no apaguéis el Espíritu, dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo que lo apaga? Las obras de la carne. ¿Qué es lo que tiene el cristiano que perder? Tiene que perder a través de las obras de la carne. Porque dice, porque la carne contra el espíritu siempre tienen una lucha, ¿verdad? Siempre la carne, dice, es contra el deseo del espíritu es contra la carne y el de la carne es contra el espíritu. Entonces, las cosas que pertenecen al fruto del espíritu siempre irán contra la carne. Siempre irán contra la carne. Y no solamente son las primeras palabras del fruto del espíritu, sino que también la paciencia. Es parte del fruto del Espíritu que llena nuestra vida, que nos trae gozo, que nos trae paz, que nos trae templanza. Hay quien ya le están diciendo algo y ya no tiene templanza. Hay quien no le para la boca, ¿verdad? Y realmente la sociedad necesita instruirse y eduque su alma. Eduque su alma, porque si usted cree que va a ir con Cristo siempre justificándose con los demás, pero usted está en un error y no lo corrige, y a veces dice que hay muchos males, ¿verdad?, en la tierra, pero que la lengua, dice, hay un mal que es la lengua y nadie la puede frenar, ¿verdad? Pero que también también enciende como un gran bosque, ¿verdad? Entonces nosotros también debemos de tener en cuenta eso, porque aunque muchos son nuevos, otros ya tienen tiempo y saben perseverar en las cosas de Dios, saben entender al pueblo de Dios, pero usted también ya debe de ser sabio, usted también ya debe ser astuto, ¿verdad? Porque así nos envió Dios como ovejas en medio de lobos, no como lobos en medio de las ovejas, ¿verdad? Sino como ovejas en medio de lobos. Y yo te quiero invitar a que no escapes de Dios, porque cuando tú quieres escapar de Dios, porque tienes procesos, porque Dios te tiene que corregir, porque hay situaciones que ahí no va. Dios tiene su manera de educarnos. Yo un día
recibí de parte de Dios una palabra y me dijo, diles que eso no va a suceder, diles que esto va a pasar así, 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 así. Y hay cosas que yo me he propuesto decir, pero sabes que muchos no han obedecido. Muchos no han obedecido, muchos dicen, ¿quién eres tú? ¿Verdad? Y la palabra profética que a veces viene en nuestra vida, Dios no la cambia. Y han pasado años y no la cambia. Y pasan otros años y no la cambia. Eso quiere decir que Dios está hablando las cosas que van a suceder a los hijos, ¿verdad? Por los profetas en los últimos tiempos. Pero realmente si tú piensas que Dios no es nada en tu vida, si realmente piensas tú que no estás predestinado desde antes de la fundación del mundo y que las cosas que has vivido las vas a vivir a tu manera, déjame decirte que te vas a encontrar con Dios un día. Y allá te va a pedir cuentas. Y Dios me dijo un día, todo lo que yo te pida un día te voy a pedir cuentas. Y si tú no las hiciste, te puedo borrar del libro de la vida, ¿verdad? Entonces nosotros decimos, ¿qué cosas son las que yo no he hecho, Señor? ¿Qué es lo que me enviaste a hablar y yo no he hablado? ¿Qué es lo que tú me enviaste a hacer y yo no lo he cumplido? ¿Por qué yo no lo puedo hacer? Porque realmente no estoy capacitado. Hay cosas que te son dadas del cielo, hay cosas que necesitas estar capacitado. Pero realmente cuando Dios te dice, tú vas a vivir esto, aunque tú te quieras quitar, lo vas a hacer. Y cuando Dios no viene a tu vida y no te está hablando, aunque vayas y te pongas, ese no eres tú. Y Dios siempre va a hacer su voluntad en el cielo y en la tierra. Y Dios te bendiga. Guárdate, dice, de los perros, de los mutiladores del cuerpo, ¿verdad? Tenga cuidado. Dios le bendiga.